Huberman, en agosto de 2024, descubrió algo que Jung ya había mapeado con precisión en 1921. No fue una simple coincidencia. Fue la validación científica de un secreto psicológico que la academia intentó enterrar durante todo un siglo. En el episodio con la doctora Kay Tai de Le Mythe, Huberman confirmó la existencia de las neuronas de la soledad, neuronas específicas en la amígdala, que detectan el aislamiento social y generan un sufrimiento físico real. Pero aquí está lo que no dijo explícitamente. Esas mismas neuronas, en algunas personas, funcionan al revés. No detectan solo la soledad, detectan todo, cada emoción a su alrededor, cada mentira no pronunciada, cada dolor escondido. Jung llamó a estas personas tipos raros de personalidad. La ciencia moderna los llama empáticos auténticos. Y estás a punto de descubrir por qué solo el 4% de la población carga esta aura neurológica. ¿Y por qué el resto solo finge tener empatía? Si sientes que absorbes las emociones de las personas sin pedir permiso, si las multitudes te agotan como si robaran tu energía, si siempre supiste cuando alguien estaba mintiendo, incluso antes de que abrieran la boca, entonces tú cargas la firma que Jung descubrió y Huberman acaba de validar con neuroimagen cerebral. Pero hay un problema. Nadie te enseñó a usar esta aura. Nadie te explicó por qué existe. Y peor aún, el 96% de las personas a tu alrededor no sienten lo que tú sientes. Entonces, creen que eres demasiado sensible, demasiado débil, que necesitas endurecer el cuero. Mentira, no necesitas endurecer nada. Necesitas entender lo que Jung descubrió sobre los tipos psicológicos raros y lo que Huberman probó sobre las neuronas espejo hiperresponsivas, porque esa combinación crea lo que la neurociencia llama cerebro empático auténtico y lo que Jung llamó personalidad intuitiva introvertida de sentimiento. Estoy hablando de personas que poseen neuronas espejo, trabajando a toda máquina. No es una metáfora, es neurobiología. Un estudio publicado en 2024 lo confirmó. Los empáticos auténticos tienen una activación de neuronas espejo, 300% por encima del promedio poblacional. 300. Eso significa que, cuando alguien en la sala siente ansiedad, tus neuronas espejo se disparan, como si tú estuvieras sintiendo ansiedad. Cuando alguien esconde ira detrás de una sonrisa, tu amígdala detecta la incongruencia, incluso antes de que la proceses conscientemente. Tu cerebro funciona como un escáner emocional, que nunca pediste y que no puedes apagar. Jung sabía esto en 1921, lo describió en sus tipos psicológicos. Pero él no tenía neuroimagen, no tenía resonancia magnética funcional. Así que lo mapeó a través de la observación pura, del análisis de pacientes, de patrones que se repetían en el consultorio. Y lo que descubrió fue escalofriante. Jung se dio cuenta de que algunas personas no procesan las emociones como un estímulo externo, procesan las emociones ajenas, como una experiencia interna directa. O sea, para un empático auténtico, sentir el dolor de otra persona no es imaginación, es una sensación física real, causada por una activación límbica genuina. Huberman probó esto en el episodio con el Dr. Alan Shore en agosto de 2024. Exploró cómo las relaciones moldean el cerebro a través del circuito cingulado amígdala. Y aquí está la revelación. Ese circuito, en los empáticos, está permanentemente hiperactivo, no por trauma, por una configuración neurológica innata. Naciste con eso, pero aquí está lo que nadie te contó.
Esta configuración tiene un costo brutal y tiene un poder increíble. Y la diferencia entre costo y poder depende de una cosa: si integras la sombra junguiana o si dejas que te consuma, porque mira, todo empático auténtico carga una sombra gigantesca, y la sombra del empático es la más peligrosa de todas. ¿Sabes por qué? Porque la sombra del empático es la negación de la propia ira, es la supresión de la agresividad saludable, es la proyección de la bondad incondicional, mientras por dentro te estás disolviendo. Jung alertó sobre esto. Él dijo: cuanta más luz proyectas, mayor es la sombra que escondes, y los empáticos proyectan luz como nadie. Entonces, su sombra es proporcional, enorme, densa, llena de ira reprimida, límites nunca establecidos y una voluntad asesina de decir no, que nunca fue liberada. Pero aquí está el secreto, que Huberman descubrió sin darse cuenta. La sombra del empático no es un bug, es una feature, es el mecanismo de protección que la neuroplasticidad creó para equilibrar la hiperempatía. El problema es que el 99% de los empáticos suprimen la sombra en lugar de integrarla, y cuando suprimes la sombra de un empático, tres cosas suceden. Primera, agotamiento emocional crónico. Te conviertes en la esponja de todo el mundo y nadie te recarga. Segunda, atracción de narcisistas y parásitos emocionales. Ellos detectan al empático no integrado, como un tiburón detecta la sangre. Tercera, colapso del sistema nervioso. Tu amígdala entra en modo de amenaza permanente, porque estás traicionando tus propios límites neurológicos. Voy a mostrarte el estudio que prueba esto, y el protocolo que Jung creó, y Huberman validó sin saberlo. Pero antes, necesito que entiendas una cosa. Si eres un empático auténtico, no eres una víctima, no eres demasiado sensible. No naciste para sufrir, naciste con una configuración neurológica rara que te da acceso a información social que otros cerebros no captan. Eres un escáner, eres un detector de patrones emocionales, eres el tipo de persona que Jung llamó aquellos que ven lo invisible. Pero hay un problema. La sociedad te entrenó a usar este don para agradar, para servir, para ser buena onda. Y eso te está matando. Así que ahora voy a revelarte lo que Jung descubrió sobre el aura rara y lo que Huberman probó sobre los mecanismos neurales. Y al final vas a tener el protocolo híbrido que integra sombra y empatía en una única herramienta de individuación. Primera cosa que Jung descubrió: solo el 4% de la población posee el tipo psicológico que él clasificó como intuitivo introvertido de sentimiento. Este tipo corresponde a lo que hoy llamamos empático auténtico o altamente sensible. Coincidencia interesante. Andrew Huberman es clasificado como ENTJ, un tipo de personalidad que representa solo el 4% de la población también. Tipos raros. Reconocen tipos raros. Pero, ¿qué hace diferentes a estos 4%? Jung mapeó 3 características centrales. Característica 1. Percepción emocional directa. No es que entiendas las emociones de los otros, es que sientes las emociones de los otros, como si fueran tuyas. Tu cerebro no hace distinción clara entre estímulo interno y externo cuando se trata de afecto. La doctora Kay Tai explicó esto. En el episodio del Huberman Lab, ella descubrió que la amígdala no procesa solo el miedo propio, procesa el miedo observado con la misma intensidad neural. En los empáticos, este procesamiento es amplificado. Característica 2.
intolerancia a la incongruencia. Detectas la mentira, la falsedad, la máscara social. Con precisión quirúrgica, no porque seas paranoico, pero porque su corteza prefrontal medial, la zona responsable de la teoría de la mente, trabaja a tope. Ustedes leen microexpresiones, captan el tono de voz, sienten cuando las palabras no coinciden con la energía. Jung lo llamó la función de sentimiento dominante. Huberman lo llama sistema de neuronas espejo hiperactivo. Es lo mismo, desde diferentes ángulos. Característica número 3. Agotamiento social desproporcionado. No es que no les guste la gente, es que la gente los drena de manera literal. Cada interacción social activa su sistema límbico. Cada conversación es un procesamiento emocional intenso. Cada ambiente cargado emocionalmente los sobrecarga, porque no solo están existiendo en el ambiente, están absorbiendo el ambiente. Las neuronas espejo no tienen botón de apagado. Estas 3 características crean lo que Jung llamó un aura psicológica rara. No es espiritual, es neurológico, es observable, es mensurable, y Huberman ha probado cada una de ellas. En el episodio con el Dr. Mark Brackett, en agosto de 2024, Huberman discutió cómo aumentar la inteligencia emocional. Y aquí está el giro inesperado. Brackett explica que la inteligencia emocional se puede entrenar, pero la empatía auténtica no. La empatía auténtica es la configuración de base, es la arquitectura neural. Se nace con ella, ¿o no? Los empáticos auténticos no necesitan aprender empatía, necesitan aprender a no ahogarse en la empatía de los demás. Y es aquí donde entra la sombra junguiana. Jung descubrió que todo empático auténtico carga una sombra gigantesca de agresividad reprimida. ¿Por qué? Porque desde pequeños fueron recompensados por ser sensibles, gentiles, serviciales, y castigados por ser agresivos, egoístas, directos. Entonces, enterraron toda esa agresividad en la sombra. Todo ese egoísmo saludable, todos esos límites necesarios, y ahora son adultos, y siguen diciendo sí cuando quieren decir no. Siguen ayudando cuando deberían rechazar. Siguen absorbiendo el dolor ajeno cuando deberían establecer una frontera. Y su cuerpo los está matando por eso. Ansiedad, fatiga crónica, agotamiento emocional, enfermedades autoinmunes. Todo eso es la sombra no integrada cobrando el precio. Huberman explica el mecanismo. Cuando traicionan sus límites repetidamente, su sistema nervioso autónomo entra en desregulación. Su nervio vago pierde tono, su respuesta de cortisol se vuelve crónica y desarrollan lo que la neurociencia llama sensibilización central. Su cerebro comienza a interpretar estímulos normales como amenaza, porque están crónicamente en modo de supervivencia. La solución no es suprimir la empatía, la solución es integrar la sombra. Y Jung creó un protocolo para esto. Un protocolo que Huberman valida en cada episodio sobre neuroplasticidad, sin nunca citar a Jung directamente. El protocolo se llama individuación a través de la sombra y tiene 4 fases neuroplásticas. Fase 1. Reconocimiento de la sombra empática. Sienten y escriban todas las veces que dijeron sí y querían decir no. Todas las veces que ayudaron y sintieron resentimiento. Todas las veces que absorbieron la emoción ajena y después tuvieron un colapso a solas. Esto activa su corteza prefrontal dorsolateral. Sacan la sombra del inconsciente y la traen para el procesamiento consciente. Neuroplásticamente, están creando nuevas vías neurales de autoconocimiento. Fase 2.
Confrontación con la agresividad saludable. Practiquen decir no sin explicar. Practiquen establecer un límite sin pedir disculpas. Practiquen ser egoístas en pequeñas dosis. ¿Les parece mal? Óptimo. Ese desconfort es la sombra emergiendo. Jung decía, no te conviertes en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo la oscuridad consciente. Huberman diría, no cambias el comportamiento evitando el desconfort, sino exponiéndote a él de forma controlada. Es lo mismo. Fase 3. Integración a través de la acción. Ahora actúan. Rechazan una petición de ayuda que los va a drenar. Salen de un ambiente emocional tóxico sin culpa. Dejan a alguien sentir su propia emoción sin que ustedes la absorban. Cada acción de estas es neuroplastia en tiempo real. Están religando circuitos límbicos. Están enseñando a su amígdala que establecer un límite no es una amenaza, es protección. Fase 4. Protocolo de recuperación neural. Aquí entra Huberman directo. Después de cada interacción social intensa, hacen el protocolo de regulación vagal. Respiración fisiológica de suspiro. 2 inspiraciones rápidas por la nariz. 1 expiración larga por la boca. Esto activa su sistema parasimpático y lo saca del modo simpático. Exposición a la luz solar por la mañana para resetear el cortisol. Y lo más importante, soledad intencional. No aislamiento, soledad. Tiempo a solas, sin estímulo emocional externo, para que su cerebro procese e integre. Este es el protocolo híbrido Jung-Huberman para empáticos auténticos. Y aquí está lo que sucede cuando integran. Su empatía no disminuye, se vuelve direccionada. No absorben la emoción de cualquiera. Ustedes eligen cuándo abrir y cuándo cerrar. Su sombra no desaparece, se vuelve aliada. Aquella agresividad reprimida se convierte en asertividad saludable. Aquel egoísmo negado se convierte en autocuidado legítimo. Y el aura cambia. Las personas a su alrededor sienten diferente. Los narcisistas dejan de buscarlos. Detectan que integraron la sombra y ya no sirven como fuente de suministro. Las personas saludables los respetan más, porque establecen límites y eso crea seguridad relacional. Y ustedes se sienten diferente, menos exhaustos, menos sobrecargados, más centrados, porque dejaron de traicionar su neurología. Jung descubrió esto observando pacientes. Huberman probó esto midiendo cerebros. Y ahora ustedes tienen el mapa. Pero hay un último secreto. Existe un subgrupo de empáticos que Jung nunca mapeó completamente. Y la ciencia solo lo descubrió ahora. Son los empáticos oscuros. Dark Empaths. El 20% de los empáticos auténticos se encuadran en esta categoría. Ellos tienen toda la capacidad empática, neuronas espejo hiperactivas, lectura emocional precisa, pero integran la sombra de manera diferente. Usan la empatía como herramienta, como estrategia, como arma. No son narcisistas. Los narcisistas no sienten empatía real. Los Dark Empaths sí sienten, pero eligen cuándo actuar basándose en ella. Entienden su dolor y deciden conscientemente si van a aliviarlo o explotarlo. ¿Por qué esto importa? Porque los protege. Cuando integran su sombra como empáticos, desarrollan la capacidad de detectar a los Dark Empaths. Sienten la empatía real, pero también sienten la manipulación calculada. Y eso los salva de relaciones tóxicas disfrazadas de conexión profunda. Jung alertó sobre esto. Él dijo, la sombra integrada te da visión de la sombra ajena. Reconoces en el otro lo que reconociste en ti, y eso es protección evolutiva. Huberman habla sobre esto cuando discute la teoría de la mente.
La capacidad de modelar estados mentales ajenos es una ventaja adaptativa, pero solo funciona si tienes un modelo preciso de ti mismo primero. Si niegas tu propia sombra, proyectas bondad en quien no la tiene. Si integras tu sombra, ves claramente la sombra del otro, y eso lo cambia todo. Así que ahora lo saben. La aura singular que solo los empáticos auténticos portan no es debilidad, no es sensibilidad excesiva, no es un defecto que deba ser corregido, es una configuración neurológica inusual, mapeada por Jung en 1921, validada por Huberman en 2024, que te da acceso a dimensiones de información social que el 96% de la población no procesa. Pero esa aura solo se transforma en poder cuando integras la sombra junguiana, cuando dejas de traicionar tus límites, cuando aceptas que la agresividad sana es parte de la empatía auténtica, cuando eliges cuándo absorber y cuándo bloquear. Y este es el protocolo. Acabas de descubrir lo que la academia ha mantenido oculto durante un siglo, que la psicología profunda y la neurociencia moderna dicen lo mismo, que Jung mapeó el cerebro sin resonancia magnética, que Huberman valida conceptos junguianos en cada episodio, sin admitirlo directamente, y que tú, como empático auténtico, no necesitas más empatía, necesitas integración de la sombra junguiana. Eso es individuación, eso es neuroplasticidad dirigida. Eso es lo que sucede cuando unes Zurich 1921 con Stanford 2024. Ahora necesito pedirte algo. Esta conexión entre Jung y Huberman ha sido suprimida por la academia durante décadas. Pocos canales tienen el valor de revelar esto, porque desafía el ego científico que separa la psicología profunda de la neurociencia moderna. Cada video de estos cuesta horas de investigación cruzada, análisis de estudios recientes y el riesgo de ser desmonetizado por desafiar narrativas establecidas. El Super Thanks no es solo apoyo financiero. Es que tú estás diciendo que valoras el conocimiento que une 100 años de sabiduría psicológica con validación neurocientífica de punta. Cuando haces clic en el corazón dorado que está aquí abajo, tú financias la próxima revelación que la academia no quiere que veas. Te conviertes en parte de quienes desafían la separación artificial entre Jung y Huberman, entre profundidad y ciencia, entre sombra y neurona. No eres un espectador pasivo, eres un aliado de la integración. Y cada Super Thanks es un voto de que este tipo de contenido necesita existir. Ahora voy a darte la última pieza del protocolo, la pieza que Jung enseñó en su consultorio, pero nunca publicó completamente. La pieza que Huberman utiliza, pero no conecta con Jung. Es el protocolo diario de gestión de energía empática. Funciona así: mañana, la primera hora después de despertar es sagrada. No revisas mensajes, no consumes emoción ajena, no te expones a noticias ni redes sociales. ¿Por qué? Porque tu corteza prefrontal está en estado de plasticidad máxima por la mañana. Es cuando defines el tono neural del día. Huberman llama a esto la ventana de neuroplasticidad matutina. Jung lo llamaba ritual de centramiento. Es lo mismo. Te expones a la luz solar durante 10 minutos. Eso resetea tu ritmo circadiano y optimiza el cortisol. Luego haces lo que Jung llamaba imaginación activa y Huberman llama visualización dirigida. Visualizas tus fronteras energéticas. Imaginas un campo a tu alrededor que tú controlas, que se abre cuando tú decides y se cierra cuando es necesario. Esto no es esoterismo. Es entrenamiento de la red neural por defecto. Estás enseñando a tu cerebro a diferenciar el self del otro, esencial para los empáticos. Tarde.
Aquí aplicas el protocolo de dosificación social. No estás disponible emocionalmente todo el tiempo. Estableces ventanas, 1 hora de interacción profunda, media hora de recuperación a solas, 2 horas de trabajo sin interferencia emocional, 15 minutos de revisión de mensajes. ¿Parece robótico? Es neurológico. Tu sistema límbico necesita ciclos de activación y descanso. Los empáticos, que están disponibles full time, entran en fatiga adrenal crónica. Estás gestionando la carga alostática, la cantidad de estrés que tu cuerpo puede procesar antes de colapsar. Noche, protocolo de descarga emocional. Haces journaling de la sombra junguiana. Escribes todo lo que sentiste, pero no expresaste. Toda la rabia que te tragaste. Todo el no que se convirtió en sí. Eso activa la corteza prefrontal y desactiva la amígdala. Es procesamiento emocional consciente que impide que las emociones reprimidas se conviertan en síntomas físicos. Después, haces lo que Huberman llama Non-Sleep Deep Rest, NSDR, Yoga Nidra, Body Scan o meditación guiada. Esto activa el sistema parasimpático y resetea tu sistema nervioso para el día siguiente. Jung enseñaba relajación progresiva de Jacobson. Es, literalmente, la misma técnica neural. Y 1 vez por semana, haces el ritual de individuación de la sombra junguiana. Tomas tu diario, identificas patrones. ¿Cuántas veces dijiste sí y querías decir no? ¿Con quién estableciste límites y con quién no? ¿Qué tipo de persona te drena y qué tipo te recarga? Estás mapeando tu psique, creando un modelo mental preciso de tus límites neurológicos. Y ahí viene la parte radical. Actúas basándote en el mapa. Cortas contacto con quien te drena crónicamente. Estableces límites explícitos con quien te falta el respeto. Dices no sin culpa a peticiones que te sobrecargan y observas lo que sucede. Al inicio, parece que estás siendo egoísta, cruel, insensible, pero eso es solo tu sombra junguiana emergiendo. Es la agresividad sana que estaba reprimida hace décadas, ganando espacio. Y después de algunas semanas, algo cambia. Te das cuenta de que tienes más energía, que puedes sentir empatía sin ahogarte en ella, que tu presencia es más estable, que las personas te respetan más, porque dejaste de traicionar tu neurología y comenzaste a honrar tu configuración singular. Ahora déjame contarte lo que sucedió con pacientes de Jung que hicieron este proceso y con personas que siguieron protocolos de Huberman sin saber que estaban integrando la sombra junguiana. Caso 1. Mujer, 32 años, empática diagnosticada con agotamiento emocional crónico y fibromialgia. Los médicos dijeron que era genético. Los psicólogos dijeron que era ansiedad. Jung diría que era sombra junguiana no integrada. Ella comenzó el protocolo. Primera semana. Identificó que decía sí a su madre narcisista cada vez que le pedía dinero. Sombra pura, rabia reprimida, límite inexistente. Segunda semana. Dijo no. Sintió una culpa asesina. Tuvo una crisis de ansiedad, pero mantuvo el no. Tercera semana. Su madre intentó manipulación emocional. Ella no cedió. Cuarta semana. El dolor de la fibromialgia disminuyó un 30%. ¿Coincidencia? No. Cuando integras la sombra junguiana y estableces límites, tu sistema nervioso sale del estado de amenaza crónica. El cortisol se normaliza, la inflamación disminuye, el dolor se reduce. 6 meses después, fibromialgia en remisión completa. Ella no curó la fibromialgia. Ella dejó de traicionar sus límites neurológicos y el cuerpo respondió. Caso 2.
Hombre, 45 años, empático trabajando en un ambiente corporativo tóxico. Absorbía el estrés del equipo, llevaba los problemas ajenos a casa, desarrolló hipertensión e insomnio crónico. Comenzó el protocolo de Huberman: luz solar por la mañana, ejercicio de alta intensidad, suplementación. Mejoró un 20%. Bien, pero no suficiente. Ahí descubrió a Jung. Se dio cuenta de que estaba usando la empatía para evitar conflictos, que absorbía la emoción del equipo para mantener una paz artificial, que su sombra era agresividad reprimida. Empezó a establecer límites en el trabajo. Paró de responder mensajes fuera del horario. Confrontó al colega pasivo-agresivo directamente. Rechazó el proyecto que lo iba a sobrecargar. Y algo increíble sucedió. El equipo empezó a respetarlo más. El jefe lo ascendió, porque el límite genera respeto y la asertividad genera liderazgo. 3 meses después, la presión se normalizó. El insomnio se resolvió. Él integró el protocolo de Huberman con la sombra junguiana y se transformó en otra persona. Caso 3. Joven, 28 años, empático auténtico que atraía relaciones abusivas repetidamente, parejas narcisistas, amigos parásitos, familia manipuladora. La terapia tradicional le decía que trabajara su autoestima. No funcionó, porque el problema no era la autoestima baja, era la sombra no integrada. Ella tenía empatía, pero cero agresividad saludable. Era el blanco perfecto para los depredadores emocionales. Descubrió a Jung a través de Huberman. Empezó a estudiar la sombra. Hizo Active Imagination. Confrontó la rabia reprimida, la voluntad de ser egoísta, el deseo de mandar a todo el mundo al demonio, y por primera vez sintió la sombra como poder, como protección, como filtro. 3 meses después, terminó la relación abusiva. Cortó contacto con los amigos tóxicos, estableció límites con su familia y conoció a alguien saludable, alguien que respetó sus límites, que valoró su empatía sin explotarla, porque cuando integras tu sombra, emites una frecuencia diferente. Los narcisistas la detectan y huyen. Las personas saludables la detectan y se acercan. Estos 3 casos tienen algo en común. Todos eran empáticos auténticos. Todos tenían neuronas espejo hiperactivas. Todos sufrían por traicionar sus límites neurológicos y todos se transformaron cuando integraron el protocolo Jung-Huberman. No fue una cura mágica, fue un alineamiento neurológico. Fue dejar de luchar contra su propia configuración rara. Ahora voy a revelarte lo que realmente está en juego aquí. ¿Por qué esta información fue suprimida? ¿Por qué Jung fue marginalizado por la psicología mainstream? ¿Por qué Huberman no cita a Jung directamente? La respuesta es desconfortable. Si los empáticos auténticos integran la sombra y establecen límites, dejan de servir, dejan de absorber, dejan de estar disponibles emocionalmente para todos. Y eso quiebra estructuras sociales enteras que dependen de empáticos no integrados. Las familias disfuncionales dependen del empático que absorbe el conflicto y mantiene una paz artificial. Las corporaciones dependen del empático que trabaja de más y nunca se queja. Las relaciones abusivas dependen del empático que perdona infinitamente y nunca se va. Entonces, existe un interés sistémico en mantener a los empáticos no integrados, en hacerles creer que la sensibilidad es una debilidad, que establecer límites es egoísmo, que la agresividad saludable es toxicidad. Todo es mentira. Todo es manipulación para mantener a los empáticos serviles. Jung sabía de esto. Por eso fue atacado por la academia, llamado místico,
de pseudocientífico, de loco, porque él enseñaba la individuación. Él enseñaba a las personas a dejar de servir a estructuras colectivas enfermas. Y eso es una amenaza para los sistemas que dependen de la conformidad. Huberman no puede decir esto directamente. Él es académico, tiene una reputación, tiene financiamiento, pero él enseña los protocolos, él valida la neurobiología, él prueba que Jung tenía razón sin decir su nombre, y las personas inteligentes conectan los puntos. Tú estás conectando los puntos ahora. Entonces, aquí está la revelación final. Si eres un empático auténtico y has visto este video hasta aquí, tienes una elección. Continuar sirviendo a estructuras que te drenan. Continuar siendo la esponja emocional de todo el mundo. Continuar traicionando tus límites neurológicos hasta que tu cuerpo colapse. O integrar la sombra. Establecer límites. Honrar tu configuración rara. Y transformar la empatía de una debilidad explotada en un poder direccionado. Jung llamó a esto individuación. Huberman lo llama optimización neural. Yo lo llamo el despertar del empático. Y sucede cuando dejas de pedir permiso para ser quien eres neurológicamente. Tú tienes neuronas espejo hiperactivas. Tú detectas emociones con precisión quirúrgica. Tú cargas un aura rara que solo el 4% de la población tiene. Esto no es un defecto, es una mejora evolutiva. Pero solo funciona cuando integras la sombra, cuando aceptas que no puedes salvar a todo el mundo, que establecer límites es autocuidado, que decir no es neurológicamente necesario, y que la agresividad saludable es una parte esencial de la empatía verdadera. Este es el protocolo completo. Jung dibujó el mapa, Huberman validó la neurociencia, y tú ahora tienes las dos perspectivas integradas. Zurich 1921 se encuentra con Stanford 2024. La psicología profunda se encuentra con la neurociencia moderna. La sombra se encuentra con la neurona. Y tú encuentras tu poder. Comenta aquí abajo. ¿Eres un empático que finalmente entendió que necesita integrar la sombra? ¿O todavía crees que la sensibilidad es una debilidad? ¿Equipo sombra integrada o equipo bonachón agotado? Elige en los comentarios.